Okay. Bueno, gracias por las buenas preguntas, algunas preguntas bastante difíciles de responder. Una pregunta es sobre la primera parte de la presentación, sobre los resultados de la base de datos que hicimos y el trabajo, el análisis estadístico sobre comisiones de la verdad. Y es una pregunta sobre las diferencias entre los resultados nuestros y los de Catherine Sickink en el libro Justice Cascade, no sé, la cascada de justicia, sería así, traducido. Y Catherine encuentra con un joven investigador, Han Jun Kim, que las comisiones de la verdad están, ella tiene resultados positivos en la relación entre las comisiones de la verdad y derechos humanos. Entonces, el opuesto de lo que hemos encontrado nosotros. Y estamos, curiosamente, estamos trabajando juntos, Catherine y yo y nuestros equipos de investigación, en intentar de entender las diferencias entre los resultados. Por un lado, depende mucho en cómo se define una comisión de verdad, ¿no? Entonces, como tenemos una lista diferente, no tan diferente, pero en algunos casos, cuando no son muchos, puede cambiar mucho el resultado en el trabajo estadístico. Entonces, eso explica un poco, pero también estamos haciendo hemos hecho un trabajo conjunto, los dos grupos, en estudiar los tipos de comisiones de verdad, a ver si depende en la forma de la comisión de verdad. Y lo que hemos hecho ayer, recibí los resultados del análisis estadístico que estamos sacando ahora del trabajo que hemos hecho juntos, y parece que las comisiones de verdad no están teniendo los resultados positivos con la nueva definición, el consenso entre los grupos, pero no perjudican tanto como antes. Y lo que estamos viendo es que tienen la probabilidad de mejorar los derechos humanos cuando toman esta forma de una amplia participación, con testimonios al público, acceso al público al informe y todo eso. Entonces, por un lado estamos de acuerdo cuando miramos a algunos tipos esta forma de comisión de verdad de que estaba hablando. Y por otro lado, parece que los nuevos resultados, que tenemos más comisiones de verdad ahora que teníamos antes, en total, comparando todo y analizando todas las comisiones de verdad que no están teniendo buenos resultados en derechos humanos. Okay, eso es uno. Una pregunta sobre el aspecto, el problema psicológico o emocional, ¿cómo es posible prevenir o reducir el riesgo del acto, la emoción psíquica por las víctimas cuando tienen que enfrentar a sus perpetradores, ¿no? Como el caso de Yengeni, Forbes y Cruiser que mostré. En la comisión, en la CBR de Sudáfrica, usaron muchos psicólogos y trabajadores sociales en la comunicación con las víctimas. No tanto a los perpetradores, que es una de las quejas de los perpetradores que no tenían el apoyo y estaban haciendo esas confesiones sin apoyo de psicólogos como las víctimas. Y este trabajo ayudaba bastante, ¿no? Porque no solamente en el momento, en el acto, como hemos visto aquí, sino antes, porque las víctimas habían hecho sus testimonios en una otra comité de derechos humanos.
Y entonces empezaron a trabajar con psicólogos, cómo preparar su testimonio público. Pero muchos de estos casos del enfrentamiento fueron espontáneos. Entonces, realmente perjudican a las víctimas. Se ve como el tipo Cruiser, que fue un hombre, es un combatiente, ¿no? Y está llorando frente a su torturador. Y él tenía muchos problemas después. No en el acto del enfrentamiento a Benzín, sino a su imagen al público. La vergüenza de llorar frente a la televisión y en la radio y todo. Pero ellos hicieron yo puse la nota del YouTube donde ustedes pueden ver todo el reportaje sobre esta sesión con Benzín, y ellos van a Robben Island donde fueron presos, y algunos fueron presos en Robben Island, y van hablando sobre la experiencia de enfrentación y cómo tenían el apoyo entre sí, ¿no? Y también del partido de ANC. Entonces, estas son las cosas que son importantes, de tener apoyo, no solamente apoyo psicológico, pero también apoyo de grupos de organizaciones de derechos humanos o partidos políticos para dar el respaldo a hacer este tipo de enfrentamiento. Pero es súper importante. Yengeni hasta ahora está con la rabia de haber estado, como dice él, humillado por Benzín en este acto, en esta sesión de la Comité de Amnistía. Okay. Una pregunta sobre si el sistema de Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica es mejor que la situación acá en Perú, porque los perpetradores no están hablando, no están confesando, haciendo testimonios de ningún tipo. Y entonces y los juicios normalmente cuando tienes el miedo de ser procesado, no vas a confesar a las realidades del pasado, a sus actos en el pasado. Y es cierto, una de las cosas que trato en el libro es que los juicios normalmente los perpetradores van a negar sus actos en los juicios, y la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica incentiva una confesión de sus actos en el pasado. El problema es que el sistema sudafricano en su diseño fue perfecto, ¿no? Porque ellos que no llegaron a confesar, o si hicieron mentiras en vez de una confesión verdadera y de todos los hechos, no es tipo de mentiras o de negación, si no ganaron la amnistía por la comité, tenían la posibilidad de ser procesado. Entonces tiene ¿cómo se llama? Ustedes usan zanahoria y palo, carrot and stick. Bueno, una incentivación, pero si ellos no fueron a la comité, tenía que ser procesado. Nadie fue procesado. Bueno, algunos sí, pero la mayoría de los que no ganaron la amnistía no han sido procesados hasta ahora. Entonces, no creo que en la realidad, en el diseño, creo que tiene esta posibilidad de avanza el proceso de verdad o vas a ser procesado. Es un buen diseño. El problema es que al final no procesaron a la mayoría de esos casos de ellos que fueron negados la amnistía por la comité. Bueno, yo creo que tenemos que tener juicios por los crímenes cometidos en el pasado. Y entonces, ¿cómo podemos tener juicios y también la verdad y este tipo de
coexistencia contenciosa de que trato en el libro. No podemos, nunca, jamás vamos a poder procesar a todos los perpetradores en el pasado. Entonces yo creo que cada sociedad tiene que pensar en algún tipo tal vez de intercambio estilo sudafricano, no como el resultado del caso sudafricano, sino el diseño del sistema sudafricano para incentivar a los perpetradores de baja categoría de confesar, de explicar el sistema represivo y que los comandantes, que son los más responsables por este tipo de, bueno, del sistema represivo, sean procesados. Todavía no tenemos un ejemplo de este tipo de sistema, pero creo que sería, por un lado, fortalecer el sistema, el Estado de Derecho y el respeto a las víctimas y la obligación de procesar y también llegar a una verdad social por este proceso de enfrentamiento entre víctimas y perpetradores. ¿Cuál debe ser el rol de los medios de comunicación social en la toma de conciencia de efectos de la violencia en el sistema democrático y cómo proyectar mensaje hacia nuevas generaciones? Hay dos casos interesantes en estos últimos años, no tanto sobre medios de comunicación social, aunque están usando los medios, varios medios tradicionales y los nuevos medios, pero están tratando de las nuevas generaciones. El caso de España, donde los nietos del franquismo están incentivando las exhumaciones por todo el país. Son ellos que no vivían la violencia de la guerra civil en los años 30 y tampoco en los primeros años de franquismo. Pero son ellos que están empujando, pidiendo la verdad sobre el pasado, la verdad sobre la violencia. Y están usando una variedad de mecanismos de medios de comunicación súper interesantes. Están filmando las exhumaciones y en algunas de esas exhumaciones hemos tenido enfrentamientos entre perpetradores y víctimas por la primera vez 40, 50 años después de los actos. Personas que habían vivido como vecinos y ahora están en ese proceso de hablar sobre el pasado. Pero hay mucha resistencia a las exhumaciones, como ustedes sabrán, y también en el enfrentamiento entre las partes, por el miedo de volver al conflicto armado. Otro ejemplo es en Brasil, que ahora hay varios grupos de jóvenes estudiantes universitarios en Brasil que están haciendo lo que llaman en Chile las funas o en Argentina los scratches, escarulachos se llaman, y están haciendo actos de protesta para que los perpetradores sean expuestos y por sus actos y que haya justicia, verdad y justicia. Y ellos tienen tienen grupos musicales y también tienen están haciendo programas en YouTube, videos en YouTube y otras cosas. Y son los que están también, como en España, impulsando o empujando los actos el descubrimiento de la verdad y la demanda por la justicia. Yo creo que esto es todo. Gracias. Bueno, hola. Voy a tratar de contestar en 5 minutos muchas preguntas. Para eso las agrupé en cuatro tipos.
La primera primer conjunto son interrogaciones referidas al impacto público del informe de la CONADEP y a la recepción de ese informe, inclusive por grupos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, el impacto público, algo mencioné en la exposición, fue muy alto. El libro vendió unas 150.000 ejemplares en 4 meses y 600.000 hasta ahora. Muchos de quienes adquirieron el libro no lo leyeron. La compra del libro era asumida o era efectuada más como un acto de compromiso democrático y de adhesión al trabajo de la comisión, pero por la crudeza del informe y por la extensión del informe, pocos fueron los lectores que culminaron su lectura. El trabajo de la CONADEP fue difundido mediante cortos por radio, mediante este programa de 1 hora y media, 2 de duración por televisión, en un canal. En ese entonces todos los canales de aire en Argentina eran estatales, uno de ellos emitió este programa. Y la prensa informaba periódicamente, por supuesto con distintas orientaciones y sentidos políticos, desde la perspectiva de cada uno de los diarios, de la labor de la comisión. La publicación del informe no dividió por un lado los militares y por otro los organismos de derechos humanos. Las Madres de Plaza de Mayo lo rechazaron, afirmando que era un informe testamento, dijeron ellas, con el cual se pretendía no abrir un proceso de justicia, sino cerrarlo, y que el gobierno procuraba, luego del informe, declarar una amnistía. Va a ser y otra cuestión más que las madres rechazaban era la afirmación contenida en el informe acerca del destino mayoritario, la muerte de los desaparecidos. Ellas tenían y aún tienen la consigna de aparición con vida como uno de sus emblemas de lucha. Es decir, que la recepción del informe fue variada, bastante plural, pero sin embargo, más allá de esa diversidad, tuvo un alto impacto en la opinión pública. Prácticamente se unió y se articuló rápidamente con el juicio de las juntas militares, que se inició 4 meses después de la publicación del informe Nunca Más, en un clima de relativo interés público por las violaciones a los derechos humanos y su tratamiento por los poderes del Estado. La segunda cuestión es una pregunta referida al por qué sería importante conocer los compromisos políticos de los desaparecidos o los de los sobrevivientes, si eso no significaría una especie de justificación de la violación a los derechos humanos en el caso de aquellas víctimas con compromisos subversivos. Y esta pregunta se relaciona, a mi juicio, a otra de las interrogantes, que inquiere sobre el modo en que la justicia recepcionó los testimonios de los familiares. En el juicio de las juntas pasó algo curioso. Mientras la Fiscalía de Estado, que acusaba a las juntas, presentaba a los desaparecidos por sus rasgos sociodemográficos, sus edades, sus sexos o sus ocupaciones, era obrero, era estudiante, evitando presentar toda filiación o compromiso político de estos desaparecidos, las defensas de las juntas militares procuraban resaltar tanto la afiliación política de las víctimas como de los testimoniantes, de los testigos. Y creo que ambas estrategias de algún modo coincidían en no asumir plenamente el carácter universal de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos deben ser defendidos más allá del compromiso político de quien sufrió su violación. Y en este sentido, la pregunta por el conocimiento de estos compromisos en ningún modo se vincula con una justificación del destino de las víctimas. Y creo que la pregunta de algún modo reproduce ese sentido común de pensar que en realidad hay víctimas justificadas en su destino y otras no. No, para nada, digamos. Creo que se trata de conocer para comprender cuál fue el perfil de la represión y que es indudable que se puede entender a partir de dar con el perfil de los compromisos políticos de las víctimas. Por eso es importante en términos de conocimiento. Y la justicia, digo, en la escena judicial, las defensas de los militares permanentemente han hecho hincapié en la afiliación subversiva de los testigos, los testimoniantes o de las víctimas, y la justicia en general ha desestimado esas observaciones. En tercer lugar, las políticas públicas y las referidas
al sistema educativo específicamente. Bueno, el sistema educativo argentino desde mediados de los años 90 ha incluido no solamente el Nunca Más en las bibliotecas y en la currícula escolar, sino a este pasado. Lo ha hecho a partir de una reforma del sistema educativo que incluyó en los manuales y textos escolares este tramo de la historia argentina. Por supuesto que media una distancia entre la inclusión en los manuales escolares, la formación de quienes van a formar a los alumnos en los distintos niveles de enseñanza en relación al tema, las dificultades que llevar a las aulas este tipo de temas tiene y lo que efectivamente sucede en la interacción cara a cara entre maestros, profesores y estudiantes. Más allá de ello, hay una inclusión en la currícula educativa que se verifica también en la existencia de fechas emblemáticas en el calendario nacional y escolar, en las cuales se recuerda mediante actos escolares y actividades en las aulas el golpe de Estado, represiones emblemáticas contra grupos de estudiantes, especialmente en la escuela media, la llamada Noche de los Lápices, y también algunas escuelas, por voluntad de sus alumnos, han adoptado el nombre de algunos estudiantes desaparecidos como denominación de la institución. En materia de políticas públicas, yo he dicho que el país se ha distinguido por una diversidad y variedad, que uno diría, bueno, ¿qué más es posible hacer? Tanto en las llamadas políticas de justicia transicional como post-transicional. Es decir, ya a 30 años de recuperar la democracia, seguir hablando de políticas de justicia transicional puede ser objetado y con razón. Pero ha habido juicios penales en el pasado y actualmente, ha habido juicios también de la verdad, que sin una meta punitiva han buscado esclarecer violaciones a los derechos humanos. En el país se constituyó un equipo de antropología forense que ha sido pionero a escala internacional también en la identificación de restos de desaparecidos, un banco de datos genéticos para identificar y establecer filiaciones cuando no existe la posibilidad de extraer muestras de sangre de los padres por su condición de desaparecidos. Se han desenvuelto distintas políticas de reparación a familiares de desaparecidos, hijos, presos políticos. Se han transformado ciertos centros clandestinos en lugares de memoria. Se ha incluido este pasado en el currículo escolar, proliferan los libros, las películas, y este tema se ha vuelto, desde mediados de los años 90, un tema de la agenda académica. No hay congreso, jornada o seminario que se precie de historia que no tenga alguna mesa o varias mesas de historia reciente y o de memoria. Es decir, que hay una variedad de políticas en curso. Por último, las Fuerzas Armadas y la Iglesia y el reconocimiento de estos actos. ¿Cuál fue la participación de la Iglesia en este proceso? Y cuál ha sido la revisión de parte de las Fuerzas Armadas de su intervención en el pasado. Y digamos que esa intervención ha sido, esa revisión ha sido más o menos infrecuente y más bien ha tenido carácter no institucional e institucional. Paradójicamente la que tuvo más repercusión, a mi juicio, ha sido la revisión no institucional de este pasado, sucedida en un programa de televisión en el cual el entonces jefe del Ejército reconoció las violaciones a los derechos humanos, las consideró inadmisibles y sobre todo derribó la tesis de la obediencia a órdenes superiores como justificativo en la comisión de actos que vulneren la dignidad humana. Luego ha habido autocríticas institucionales de los jefes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, pero no han tenido, el alcance ni el impacto que este reconocimiento público, sucedido en un contexto de múltiples apariciones de voces de perpetradores de menor jerarquía, reconociendo la realidad de las denuncias de los organismos de derechos humanos, no han tenido los reconocimientos institucionales el impacto que esa declaración pública tuvo en el pasado. La Iglesia ha sido un actor que por lo menos hizo silencio ante la comisión de estas violaciones. A diferencia de Chile o de Brasil, no tuvo un papel activo en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos.
Y me preguntan también por el Papa y sus responsabilidades. Bueno, hay algunas investigaciones periodísticas que proponen su responsabilidad. A mí lo que me llama la atención es que poco se ha discutido de los escasos pronunciamientos en democracia que ha hecho la Iglesia y específicamente el actual Papa sobre las violaciones a los derechos humanos. Sobre la dictadura, por supuesto, hay diversas opiniones. Sobre el periodo democrático uno podría decir que es más llamativo porque los argumentos del terror, del miedo, de las posibles represalias se disipan a la luz de un debate público activo como el que hablamos recién en el país sobre estos hechos. A ver, yo también he recibido aquí varias preguntas, he tratado de agruparlas. Preguntas como cuál es la relación entre los tribunales de Nuremberg y las comisiones de la verdad. Parece una relación bastante extraña porque los tribunales de Nuremberg era un tribunal, para comenzar, que buscaba responsabilidad penal individual, y comisiones de la verdad son un proceso completamente distinto, complejo, con particularidades propias, pero me pareció interesante hacer notar esa pregunta porque yo creo que hay todavía muchísimo que hacer en materia de difusión de lo que es y de lo que puede hacer una comisión de la verdad. Una segunda cuestión que quisiera señalar es, finalmente, esta tendencia que he señalado yo de la Corte Interamericana a utilizar los informes de la Comisión de la Verdad, ¿cuál sería su límite, ¿no? Y creo que es una pregunta muy, muy interesante porque, volviendo al caso de Fujimori, por ejemplo, el Tribunal Penal señala que la individualización de la pena, más arribita, sin perjuicio de los hechos declarados probados, estos que había dicho la Corte, el Tribunal Penal peruano dice: la relevancia jurídico-penal de aquellos, la aplicación e interpretación de las normas penales pertinentes y, en su caso, la individualización de la pena son de competencia exclusiva del Tribunal Penal. O sea, está clarísimo que se utiliza como un contexto, pero de ninguna manera hay un traslado de la sentencia de la Corte para decretar la culpabilidad de una persona, porque evidentemente son dos tribunales de naturaleza distinta, con procedimientos distintos, y no se podría sancionar penalmente a una persona en el Perú a partir de una sentencia de la Corte, ¿no? Entonces creo que el tribunal utiliza bien las sentencias de la Corte como una prueba de los hechos, indiciaria, cosa que además aquí el profesor Juan Méndez ha señalado también, que es una práctica de los tribunales ad hoc, en una publicación del año 2009, para citarlo apropiadamente, pero de ninguna manera significa una imputación de responsabilidad directa, ¿no? También se plantea el tema de, claro, se puede utilizar para el bien o para el mal, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa si se utilizan las sentencias no para luchar contra la impunidad, sino para luchar contra los que no quieren la impunidad? Bueno, yo creo que ese es el riesgo de tener este tipo, y es la vida normal de una sociedad democrática, el encontrar estas fuerzas que se contraponen. Lo importante es ver cómo se reacciona, qué tanto se conoce, qué se puede afirmar y qué no se puede afirmar con relación a estos temas. Otro tema que me ha parecido también, que ha estado en varias preguntas, es el tema de las reparaciones, ¿no? Escuchando aquí a Emilio Krencel, parece interesantísimo todo el tema de las reparaciones en Argentina, y tú te preguntabas qué más se puede hacer con relación a este tema. Yo creo que en el Perú estamos en un estadio anterior. Sofía ha trabajado muchísimo en ese tema de las reparaciones, va a ser objeto de otras mesas y de otro análisis, pero yo creo que en el Perú todavía estamos en un momento en que tenemos que pensar y empezar a reparar de una manera integral. Pero yo quisiera decir dos cosas y con eso voy a concluir. La primera es que la Corte Interamericana ve casos concretos de personas que llegan con sus demandas a la Comisión y posteriormente a la Corte, y por lo tanto no necesariamente es la instancia adecuada
para dictar reparaciones integrales a las víctimas. Yo creo que ese es un deber ineludible, ético, moral del propio Estado donde se han producido estos hechos. Ahora, claro, si no lo quiere hacer, habrá que ver algunas otras alternativas. Pero tengo la impresión de que esta idea de reparación integral, transformadora, que utiliza la Corte en otros casos, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, México, todavía no ha entrado con fuerza a situaciones post-conflicto armado, porque creo que también en el entender de la Corte está que deberían ser principalmente los estados como parte del proceso de reconciliación los que lleven a cabo estas medidas. Pero escuchar a Emilio me da esperanzas, porque yo creo que el impacto de una comisión de la verdad no debe ser medido solamente en un tiempo muy corto. Yo creo que el impacto de una comisión de la verdad, cuando veo a mis alumnos en la Universidad Católica leer el informe, interpretarlo de otra manera, ocurrírsele otras cosas, yo creo que el impacto de la Comisión de la Verdad tiene que ser medido en perspectiva histórica. 10 años parece mucho tiempo, pero al mismo tiempo, en términos históricos, no en términos de víctimas, por supuesto a las víctimas hay que repararlas porque las víctimas envejecen, fallecen, pero en términos históricos el impacto de la Comisión de la Verdad y el impacto de la Comisión de la Verdad peruana yo creo que todavía tiene muchos episodios, muchos momentos en el futuro que todavía dar. Gracias.